El barroco fue un periodo cultural que tuvo su desarrollo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Nació en Italia y desde ahí se expandió a toda Europa. Se representó en la literatura, la pintura, escultura, arquitectura y música. Literatura. Su lenguaje es rebuscado, por lo tanto, difícil de entender. Está más centrado en las palabras mismas que en lo que se quiere expresar, es decir, expresar poco con muchas palabras. Usa un lenguaje de carácter muy atractivo y elegante para embellecer su expresión. La importancia no es lo que se dice, sino la manera complicada y difícil de decirlo. Entre sus principales exponentes se encuentran Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca y muchos más, con obras tales como El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, El caballero de Olmedo, La cuna y la sepultura, La vida es sueño y muchos más. La muerte de Calderón de la Barca significó el final del barroco. Pintura. En el campo de la pintura, este movimiento va a dar algunas de las más importantes obras y artistas de todos los tiempos. Aquí predominaban los temas religiosos por ser el tiempo de la Contrarreforma. Y por lo mismo, el principal cliente de los pintores es la poderosa iglesia. Se les daba importancia al estudio y la captación de la luz. A diferencia del Renacimiento, donde la luz iluminaba cada espacio, en el barroco los cuadros no se iluminaban de manera uniforme. Entre los principales exponentes de la época están Diego Velázquez, Juan Carreño y Vicente Carducho. Varias obras destacadas de esta época son La adoración de los Reyes Magos, de Velázquez, Bufón Francisco Bazán, de Carreño, entre otros. Escultura. En ella se destaca su complicada estructura y dramática vivacidad. Son distinguidas por su gran movimiento y dinamismo. Las imágenes muestran pasiones violentas, lentas y exaltadas. La escultura barroca española se caracteriza por la predominación de temas religiosos y exaltación al realismo. Entre sus principales exponentes se encuentran Gian Lorenzo Bernini, Gregorio Fernández, Martínez Montañés y Juan de Mesa. Música. La música barroca se caracteriza principalmente por preservar el mismo clima o sentimiento musical a lo largo de la pieza. La familia de violines reemplaza a la de las violas antiguas. Fue en esta época donde la orquesta sinfónica empezó a tomar su forma definitiva. Entre los principales tipos de composiciones utilizados por muchos músicos del barroco están la binaria, ternaria, las variaciones, la forma, el ritornello y la fuga. Unos de sus principales representantes fueron Jean-Baptiste Lully, George Frederick Handel, Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Este último se destacó por la gran complejidad y estructura de sus piezas, tocatas, suites y fugas que eran muy modernas para su época y lo son hasta el día de hoy. Entre las piezas más populares de este periodo se encuentran el concierto de trompeta de Handel, la tocata y fuga de Bach y las 4 estaciones de Vivaldi. Arquitectura. La arquitectura del barroco se caracteriza por adoptar líneas curvas frente a las líneas rectas, para generar mayor dinamismo y expresividad. Las fachadas de las construcciones suelen adquirir una máxima importancia, porque en esta están todos los mayores empeños decorativos tales como cornisas y columnas griegas, romanas y salomónicas. La arquitectura barroca se introdujo en España a fines del siglo XVI y se desarrolla durante gran parte del siglo XVII, de manera más contenida y austera que la italiana. En esta época destaca Juan Gómez de Mora, quien fue un arquitecto de la Plaza Mayor, la cárcel de la Corte de Madrid y el Colegio de los Jesuitas de Salamanca. Otros grandes arquitectos son Ilvo Romini, Francesco Castelli y Gian Lorenzo Bernini. Cabe destacar que el barroco se situó entre el Renacimiento y el Neoclásico, en una época en la cual la Iglesia Católica Europea
tuvo que reaccionar contra muchos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y una religión disidente dentro del grupo del catolicismo dominante, la Reforma Protestante. La palabra barroco fue inventada por críticos posteriores, más que por los practicantes de las artes del siglo XVII y principios del siglo XVIII, es decir, los artistas que plasmaban dicho estilo. Proviene de la palabra portuguesa barroco, en español sería barrueco, que significa perla de forma irregular o joya falsa. Una palabra antigua similar, barloco o brilloco, es usada en el dialecto romano con el mismo sentido. También se le llama barroco. Todas ellas significan lo mismo.